Ujú. Bueno, pues buenas tardes. Para hoy lo que tenemos es hablar eh, sobre Nietzsche. Ujú. Es un autor que ya, la verdad es que ya aparece constantemente en los seminarios que doy, específicamente en estos. Entonces, pues ya lo leímos también, los que estuvieron el semestre pasado, también hablamos de Nietzsche. Este semestre lo vamos a volver a tener por acá porque me parece que lo que dice Nietzsche es muy importante, pues, digamos, es necesario, hay que seguir pensándolo. Considero que todos los grandes pensadores y pensadoras del siglo XX y lo que va del XXI regresan a él porque, pues de alguna manera él diagnosticó eso. Hizo un diagnóstico como un médico de la cultura de nuestra época. Así es como muchos lo veían, ¿no? A Nietzsche como un médico de la cultura decadente, de Occidente. Ajá. Entonces, digamos, los diagnósticos de Nietzsche, pues no son para nada buenos diagnósticos, tomando en cuenta que somos o si continuamos en una cultura decadente. ¿Y qué es entonces lo que nos colocaría en Nietzsche frente a la cultura, o no frente, en la cultura decadente de Occidente? Pues que la cultura de Occidente, ahorita que estamos en una decadencia, es que es una cultura de esclavos. Ujú. Es una cultura de, digamos, la cultura que prima, ¿no? La cultura que uno sale y respira y observa por todos lados, ¿no? Es una cultura hecha decíamos, por los esclavos, por los débiles, o también podríamos decir por los reactivos, o por los seres serviles, por todo eso, todo aquello que huele a servidumbre. Ajá. Este, es decir, en el Tratado Segundo de la Genealogía de la Moral, pues todo este animal al que no le está permitido hacer promesas, por ejemplo. Ajá, este animal que no le está permitido hacer promesas. Entonces es básicamente eso, digamos que Nietzsche se coloca parece que por un momento del lado de Hegel, por un momento, no sé si ubicaron al inicio del Tratado Segundo, que rescata el término tal cual de Hegel. Nosotros leímos ese parágrafo, la eticidad de las costumbres. Ujú. Pero para burlarse y decir, sí, pues parece que sí es cierto. Hegel tiene razón. Sí hemos llegado a la eticidad de las costumbres por una vía bastante cara, ajá, que es la de la tortura. Ahorita hablaremos de eso en el parágrafo o en el capítulo, pues, 4. Y entonces nos hemos servido de la tortura en Occidente para desarrollar la moralidad en los sujetos. Por eso dice, en realidad la razón le ha costado muy cara a Occidente. Entonces, por supuesto, después de haber torturado a los sujetos durante varios cientos de años, creemos que existe a priori un sujeto moral en Kant, por ejemplo, o la eticidad de las costumbres en Hegel. Yo les decía hace 8 días, sí, en la presencial, que Nietzsche no leyó nunca a Marx. Ujú. Ya eso está suficientemente documentado. Nietzsche no lee a Marx y lo mismo pasa
de vuelta. Marx nunca tuvo entre sus manos uno de los libros de Nietzsche. Hay varias explicaciones sobre eso, ¿no? Una es que pues, los tirajes de los libros de Nietzsche eran chiquititos. Sí, o sea, en realidad se imprimían muy pocos, muy pocos libros. Por ejemplo, Nietzsche él tenía que pagar de su bolsa la impresión de los libros porque pues, luego no se los querían publicar, o el editor los leía y decía, híjole, es que esto este, va a ser problemático, mejor no me aviento a editarlo, o solo unos cuantos. Y los poquitos que se imprimían, Nietzsche los regalaba entre sus poquitos amigos, por ejemplo. Entonces, con muchos libros él se quedó. La fama de Nietzsche viene hasta después de que muere. Nietzsche no conoció nunca la fama que él mismo deseó, sinceramente. El reconocimiento que él mismo buscó, no lo va a tener, sino hasta después de muerto. Ujú. Y curiosamente, lo empiezan a leer más bien por la locura, como el filósofo que se volvió loco, y entonces es que lo empiezan a estudiar en el caso de Alemania, porque la recepción en Francia va a ser diferente, va a llegar por la música, ¿sí? Por las óperas que le gustaban mucho a Nietzsche, este, son de compositores franceses, y entonces es por eso que en realidad llega, y por la amplia recepción que tiene Wagner en Francia, y entonces llegan los primeros libros en los que todavía Nietzsche ensalzaba la figura de Wagner, y es por eso que va entrando en realidad Nietzsche a Francia. Después va a tener un destino muy interesante. Podremos tener una clase nada más de cómo va llegando Nietzsche a los diferentes países de Europa y después a Norteamérica y América Latina, etcétera. O yo puedo decirles por lo menos que ya justo cita a Nietzsche en el discurso inaugural de la Universidad Nacional de México en 1910. Ahí ya justo ya cita a Nietzsche. Y después lo podemos encontrar pues en Vasconcelos, etcétera, pero bueno. Nietzsche murió en 1900. Me parece que es muy cercano. 1910, 1900. Ok. Pero entre Nietzsche y Marx no hay nada. Entonces es por eso que me estoy refiriendo con la relación que hay entre Nietzsche, Kant y Nietzsche, Hegel. Entonces, esto que me está sirviendo como introducción, voy a utilizar dos temas. Uno es pues es el de la moral decadente de Occidente, ¿no? Bueno, es eso, ya lo dije, más bien lo que causa la decadencia de la cultura en Occidente, pues es la moral judio-cristiana, que es el tema de este libro. Es la moral cristiana, que es la que pues, está hasta nuestros días, desde luego, la que ha hecho de los hombres seres débiles, esclavos. Entonces, si la moral cristiana, que es la que está detrás de los planteamientos, lo vimos kantiano y hegeliano, Nietzsche voltea y dice, es que estos hombres es lo que buscaba Kant, es lo que buscaba Hegel, yo no veo más que decadencia. Si ese es el sujeto kantiano, es un esclavo. Si esta es la eticidad de las costumbres de Hegel, que recuerdan, así redefine al, al espíritu, ¿no? ¿Qué es el espíritu? La eticidad de una época, es decir, las costumbres de una época. La realización de la idea en este mundo fenomenal. Si eso es el ideal de hombre que tenían Kant y Hegel, Nietzsche no ve en eso más que servidumbre. Y no solo servidumbre, un sujeto que la pasa bastante mal consigo mismo. Solo sabe reprimirse. Solo sabe ejercer violencia sobre él. Lo que la moral cristiana, y con esto estamos adelantando bastante, lo que con la moral cristiana se llama moralidad, obediencia, buena conciencia, no es sino sujetos que se saben reprimir o violentar a sí mismos. No te toques ahí, no te agarres ahí.
Ujú. No se dice así, dile pajarito, dile, etcétera. En algo en un punto se unen Kant y Hegel, en la fuerte represión, o fuerte, les decía, violencia, que ejercen sobre el cuerpo, y a eso le llaman moralidad. Entonces Nietzsche, que ya conoce bastante bien a su época, que hace un diagnóstico sobre el propio siglo XIX europeo y sobre lo que viene, no ve más que a sujetos que se reprimen a sí mismos, que se violentan, que torturan a su cuerpo, y entonces eso le llaman moral. Sí me doy a entender. Ahorita me irán dando sus puntos de vista. Ahora, ¿cuál es el otro punto, la otra manera en la que quiero entrar a Nietzsche? Ya no voy a dar el contexto ni de, o sea, o su vida, porque ya hemos hablado de eso en otros momentos y ampliamente. Entonces ahorita van a ser solo los textos, quedamos, ¿no? Que iba a ser así este semestre. Entonces, pero sí quiero decir algo, ¿no? Porque creo que es útil. Y es que Nietzsche es, miren, casi que con fines meramente académicos, se ha dividido la producción de Nietzsche en diferentes momentos. Eso es algo muy común, ¿no? Decimos el joven Marx y después el Marx del Capital, ¿no? Por ejemplo, y entonces ya hicimos ahí una división. Entonces, Nietzsche al principio de su vida se preocupa específicamente por el pensamiento de los griegos. En su obra capital, que es el espíritu, el nacimiento de la tragedia en el espíritu de los griegos. Ajá, de 1864, 1872, 1872. Nietzsche tenía 28 años más o menos. Ajá, más o menos. Pero entonces ahí le interesa lo apolíneo, lo dionisiaco, etcétera. Después deja de un lado sus preocupaciones específicamente sobre los griegos, fuertemente la figura de Sócrates. O sea, Nietzsche siempre estuvo peleándose con Sócrates, con la tragedia griega, específicamente con Eurípides, por ejemplo, y entonces va a guiar sus ataques hacia otro lado, y es hacia el conocimiento, la ciencia, las escuelas, las universidades, los institutos de cultura. Y entonces, en ese momento, que es cuando escribe La Gaia Ciencia, El caminante solitario y su sombra, Humano demasiado humano, a lo que le preocupa a Nietzsche, ya empieza a oler la crítica a la cultura imperante de su época. Entonces, hagan de cuenta que ya ahí Nietzsche, en ese periodo, lo que le preocupa es cómo la gente del siglo XIX europeo creía estar al día, sabía todo lo que pasaba culturalmente en su época, porque todos se traían el periódico, ¿no? Y todos, ¿ya leíste tal nota? No estamos muy lejos, solo que ahora es en dispositivos móviles, ¿eh? De verdad, es como si Facebook hubiera mejorado los periódicos. Un poquito el tema está en este libro. Vean qué bonita portada, me parece. Son personas en un concierto grabándolo con sus celulares. O sea, están ahí en el concierto, pues lo están grabando con el celular. Sí. Se llama ¿Qué es un dispositivo? Precisamente, de Giorgio Agamben. Un libro, ese capítulo es 40 páginas y es menos, 30. Ok, es un libro que vale mucho la pena. Yo estoy allá medio al tanto de lo que hacen en pedagogía en la Universidad de Buenos Aires, y ya hay un seminario en el que están estudiando este librito, precisamente, por allá. Están estudiando mucho a Agamben. En Argentina es donde lo traducen. También eso es importante, ¿no? Este, pero bueno, entonces,
el periódico, ¿no? Dice, ¿por qué esta gente cree que vive en su época por estar enterado en lo que sale en los periódicos, ¿no? ¿Por qué? Dice, ¿cuál es la verdadera función de las universidades, de las escuelas o de los centros e institutos de cultura? Y ya Nietzsche lo decía ahí con un montón de lucidez y de claridad meridional, producir sujetos homogéneos. No solo nuestra época nos está homogeneizando culturalmente con cosas como los periódicos, el Facebook, las noticias, que es prácticamente los videos de Facebook. Es de lo que me he dado cuenta un montón, ¿no? Uno prende las noticias en la televisión y lo que transmite son videos que antes están en el Facebook. Es una cosa espantosísima, es horrible, ¿no? Pero bueno, etcétera, etcétera. Entonces Nietzsche los volteaba a ver y ya tenía cierto desprecio por ese hombre, por esa mujer, es decir, por ese hombre, mujer que está como que al tanto en su época. Por eso para Nietzsche lo importante es lo intempestivo, es decir, no pertenecer a nuestra época, sobre todo esta época decadente de moral judeocristiana, que ejerce una violencia para que no aparezca el nuevo hombre, que hacia allá. Allá es precisamente a donde quiero llegar. Y entonces este preludio donde empieza a criticar las escuelas. Vean, todos saben lo mismo, todos aprenden de la misma manera, todos hablan más o menos idéntico. Entonces, ¿cuál es el problema de que más o menos todos hablen igual, todos tengan más o menos los mismos intereses, todos sepan más o menos lo mismo? Porque, y es un saber a medias, ¿sí? ¿No? Eso también es bien feo, ¿no? Como que nada más saben o sabemos algunas cosas a medias. Entonces dice Nietzsche, ¿qué hay detrás de este hombre decadente? ¿Qué es lo que verdaderamente le preocupa a Nietzsche? Que ese hombre, ese animal doméstico, que es como lo llaman en el Tratado Segundo, el concepto me gusta muy. ¿Cómo podría definir Nietzsche, o cómo define, de hecho, en el Tratado Segundo de la Genealogía, al hombre actual como un animal domesticado? ¿Quién o qué nos ha domesticado? Pues el Twitter, el Instagram, todo el periódico, las noticias, las telenovelas, ¿no? Así, estamos bien domesticados, ¿no? El metro también nos domestica. Vamos a la escuela, Nietzsche diría, a los centros de cultura, no recuerdo cómo es el término en alemán, a ser domesticados. ¿Cuál es el problema de la aparición de este animal domesticado o este animal doméstico, que es el hombre contemporáneo, que es el hombre que vive en la decadencia del mundo occidental actual, que no va a permitir la aparición del otro hombre, de otra mujer, es decir, desde que aparecen los primeros parágrafos, de aquel que le está permitido hacer promesas, de aquel que manda a la fregada la eticidad de las costumbres de su época y construye una nueva época. Eso tiene nombre Nietzsche, es el superhombre. Después de esa etapa, Nietzsche en 1881 empieza su tercer bloque, vamos a decir, de obras, con la aparición de ese libro que se llama Aurora. Tiene un subtítulo, Aurora o de los prejuicios contra el cristianismo, si no mal recuerdo, de los prejuicios morales cristianos, pero bueno, es el de Aurora, 1881. Después, 1883, aparecen los libros 1 y 2 del Zaratustra, Así habló Zaratustra, 1884 el tercer libro y 1885 el cuarto libro. Son 4 libros, ¿no? O sea, digamos, 4 apartados los de Zaratustra. Inicia entonces 1883 y termina en 1885. ¿Cuáles son los 4 grandes temas del Así habló Zaratustra? Es que esos 4 grandes temas están al inicio del Tratado Segundo. Es como si la genealogía de la moral asumiera, yo ahorita que lo releí, asumiera en el lector que uno conoce el Zaratustra.
¿Cuáles son los 4 grandes temas de Nietzsche y en el Zaratustra y para algunos alemanes? Esos son los temas en Nietzsche. Por ejemplo, Ernst Jünger, que fue un filósofo nazi, amigo de Heidegger, pero tiene un libro sobre Nietzsche, la verdad, bien, bien bonito. Ernst Jünger. El libro se llama Sin Nietzsche, nada más. Está en editorial Herder. Es un libro buenazo. Yo me estoy basando en él para lo que voy a decir. ¿Cuáles son los 4 grandes temas del Zaratustra y que a juicio de Jünger, cercano a Heidegger, que también tiene su curso sobre Nietzsche, están atravesando la obra de Nietzsche? El superhombre, el tema del superhombre, el tema de la voluntad de poder, el eterno retorno y la muerte de Dios. Entonces, para estos pensadores, los 4 temas principales del pensamiento de Nietzsche están ahí, en el Zaratustra, y son esos 4. Los voy a repetir: el superhombre o el Übermensch, igual la traducción ha sido problemática, pero bueno, el Übermensch o el superhombre o el sobrehombre o el más que hombre, el eterno retorno, la muerte de Dios, me falta uno, el superhombre, la muerte de Dios, el eterno retorno y la voluntad de poder. Esos, vamos a decir que esos, o sea, la muerte de Dios, el eterno retorno y la voluntad de poder son los elementos que hacen posible la aparición del hombre por venir. Es decir, el superhombre, es como el superhombre, el Übermensch, fuera posible negando al hombre de ahora, al hombre común. Nietzsche diría, pues este hombre que está como al tanto de todo, ¿no? Por eso yo pienso mucho en las redes sociales, pues allí está todo. Todo está ahí. Y uno está al día porque, ¿y ya viste tal? Y el otro, sí, ya lo vi. Y le preguntan a alguien más, ¿ya lo viste? Sí, ya lo vi, así no estamos. A menos que sea para reír, está bien. Sí, pero si uno se cree sinceramente lo que ve ahí, pues ya perdió. O sea, uno entra sabiendo que lo que está ahí no es real. Sí, o sea, ujú. Bueno, el libro se llama La genealogía de la moral, que apareció unos años después, nada más, de que escribiera El así habló Zaratustra. Entonces el Zaratustra lo terminó en el 85 y la genealogía de la moral es del 87, 1887. 2 años, 1 año y medio antes de que se volviera loco. Ujú. Ahora, el título tiene el libro tiene un subtítulo, ¿sí? O sea, sí dice La genealogía de la moral, pero después tiene un subtítulo que se llama Un escrito polémico. ¿Por qué Nietzsche le habría puesto un escrito polémico como subtítulo a la genealogía de la moral? Nietzsche, como acabo de decir, es un filólogo. Sabe perfectamente la etimología de las palabras. Entonces, polémico viene de polemos, del griego polemos, y polemos en griego es guerra. Ujú. La genealogía de la moral es un libro máquina de guerra. Vamos a pelear con este libro. Es un libro que sirve como arma, vamos a decir. O también vamos a decir que es un libro para atacar, o es un libro para defenderse, yo qué sé. ¿De qué nos tendríamos que defender o a quién tendríamos que atacar? A la estupidez generalizada de la época en la que vivimos.
Ujú. A la decadencia de la cultura. Es como, o sea, si Nietzsche, que amaba, por ejemplo, el Renacimiento italiano, en realidad por uno de sus maestros, Jacob Burckhardt, que es muy famoso porque uno de sus libros es hasta el día de hoy de los libros canónicos para entender el Renacimiento italiano. Así se llama el libro de su maestro, El Renacimiento italiano, Jacob Burckhardt. Ese está publicado en, ay, se me van las editoriales porque se me fue. Es que hay dos ediciones. Una es el Fondo de Cultura, pero no creo que sea la mejor. Bueno, igual no importa. Entonces Nietzsche voltea hacia el pasado y ve a los maestros del Renacimiento italiano, ¿no? Y ahí más próximo a él, pues estaba Beethoven, está Rossini, está Georges Bizet, que es este compositor francés que compuso la ópera que se llama Carmen. Todos ustedes, todas han escuchado Carmen alguna vez, por lo menos un movimiento, la habanera, por ejemplo. Esa ópera, a juicio de Nietzsche, era la ópera por excelencia. Y es una gitana, la protagonista, Carmen es una gitana, ¿no? Entonces, Nietzsche dice, está la ópera Carmen de Georges Bizet, está Wagner, están los renacentistas italianos, y de repente voltea a la escuela y velos, todos van a la escuela para hacer dinero. Todos aprenden lo mismo y a medias. Todos traen sus periódicos creyendo que están informados, todos hablan igual, todos visten igual. Entonces Nietzsche dice, el problema con esta cultura de esclavo, con esta cultura decadente, es que no hay posibilidad de que vuelva a aparecer el genio creador más adelante, es decir, de que pueda aparecer otro tipo de hombre. Si la cultura se vuelve una cultura de esclavos, de débiles, de estúpidos, entonces, de reactivos, entonces no hay posibilidad de que pueda aparecer el genio creador. No va a aparecer otra idea, otro hombre, y hasta ahí hay que dejarlo, otro hombre, otra mujer, es decir, no un mejor hombre, ¿no? O un buen hombre, porque Nietzsche piensa más allá del bien y del mal. Simplemente tiene que ser otro, pero el problema es que la homogenización de la educación y la esclavitud o la moral de esclavo llevado a la cultura, lo que hace es que no haya posibilidad, y es un problema de la filosofía de la educación por excelencia, que no podamos pensar en otro ideal de hombre a formar. Adiós toda antropología filosófica o toda antropología pedagógica, que me encontré un librito de un pedagogo alemán de inicios del 20, Hermann Noll. Es alguien que yo sé que ya lo ha estudiado en la facultad, pero no sé si lo dan en sus clases. Itzel Casillas, cuando estaba ella interesada en los alemanes, y Pollux García. Por lo menos yo sé que ellos dos conocen la obra de este alemán que se llama, no lo acabo de decir ahorita, Hermann Noll. Ujú. Y se llama Antropología Pedagógica. Pues adiós toda posibilidad de antropología pedagógica, de antropología filosófica. ¿Por qué? Porque ¿cuál ideal de hombre, no? ¿Qué hombre podríamos formar? Pues si no estás viendo, ¿quién ganó? Ganó la cultura del esclavo, una cultura decadente, ¿no? Entonces, es decir, sería, vamos a decir, una cultura pues, negligente. Culturalmente somos negligentes. Y es cierto, o sea, es verdad. Lo superior nos queda muy lejos, ¿no? O una cultura que Nietzsche también es un alemán, ¿no? Del 19, pues considera como más valiosa. O sea, para Nietzsche, pobre güey, está, Bach está por encima ¿de quién? Bronco. Tal vez solo un poco más arriba, ¿no? Bach, ¿no? De las composiciones de los otros. Entonces, pobres de nosotros.
Nosotros estamos en otra época. Nosotros diríamos, no, pero si Bronco me cae bien y me hace sentir bien, gusto conmigo mismo. Sí, no te preocupes, esclavo. Tienes razón, eso está bien para ti. Lo igual, busca lo igual. Eso siempre es un pensamiento aristócrata griego, está en Teognis de Megara, el primer aristócrata griego que traduce Nietzsche a los 19 años. La poesía aristócrata de Teognis. Está en un montón de gente. Para los griegos, aristócrata es un principio que lo igual busca lo igual. Por eso les digo, o sea, Nietzsche está diciendo, sí, no te preocupes, ya sé que tú me vas a decir eso, ¿no? Porque es una cultura de esclavos, es una cultura de débiles. Es como si hubiéramos invertido los valores, la famosa transmutación de los valores. Ahora, todo lo que era bajo, vulgar, vil, servil, ahora es bueno. Y todo lo que era alto, deseable, todo lo que le exigía el esfuerzo, la voluntad del hombre para que se cumpliera, ahora eso es malo. Ay, pinche mamón, déjalo, se cree mucho. Cuando alguien dice eso, está invirtiendo los valores y dice Nietzsche hay que tener cuidado precisamente con la transmutación de los valores. Porque ¿qué significa la transmutación de los valores? Pues aquello que era alto, deseable, donde había honor, donde se coloca el guerrero griego, donde está el héroe, ahora eso es bajo, vulgar, no es deseable. Y lo que era bajo, vil, despreciable, ahora eso es lo deseable. Y dice Nietzsche, está muy bien, pero vean la cultura que les está dando esa transmutación de los valores. Ahora lo que tiene dedito arriba, es vulgar. Y a eso Nietzsche le llama, pues, la cultura de los débiles. Así lo entiende Nietzsche. Y gran parte de los alemanes hasta el día de hoy, por supuesto. Muchos dirían que de ahí viene la superioridad de Nietzsche, o la superioridad, o como lo entendieron algunos alemanes en el siglo pasado, ¿no? Todos aquellos que nos han permitido caer en esa moral de esclavos, pues a sus propios ojos ellos son superiores. Y no solo eso no solo dice eso Nietzsche. En el parágrafo 3 dice, y estos hombres que son superiores, este hombre que puede permitirse hacer promesas, tiene el derecho de dominar a los otros. Es que de hecho incluso se vuelve necesaria la acción del superhombre sobre los demás, porque los otros, si dejas a los débiles conviviendo entre ellos, te van a hacer daño, te pueden lastimar fácilmente. Aunque ellos no lo vean, quien está dirigiendo a los débiles es un esclavo, es un señor, un libre o un fuerte, alguien que tiene voluntad de poder. Es como si ese sujeto fuera necesario. Si, de lo contrario, nos quedaríamos solo con o en una moral de esclavo. Muy bien. Pues vamos al final del parágrafo 1. Entonces, al final del parágrafo 1, dice Nietzsche, es un poco larguito. El hombre en el que ese aparato de inhibición se haya deteriorado y deja de funcionar es comparable a un dispéptico. Ese hombre no digiere íntegramente nada. Precisamente este animal olvidadizo es el deseable, ¿eh? Ahorita vamos a ver. Este animal olvidadizo por necesidad, en el que el olvidar representa una fuerza, una forma de salud vigorosa. Me encantan las palabras que usa Nietzsche en esta época, ¿no? Olvidar por fuerza, por necesidad, por salud vigorosa, ha creado en sí una facultad opuesta a aquella, una memoria con cuya ayuda la capacidad de olvido queda en suspenso en algunos casos. ¿Qué está diciendo aquí Nietzsche? ¿Por qué opone el olvido a la memoria?
para crear un nuevo hombre, o para crearle más bien las posibilidades de aparición de un nuevo genio creador. Estos genios creadores aparecen en la pintura, en la música, en la arquitectura, por ejemplo, ¿no? Tenemos que olvidar, porque la memoria es algo que más bien nos está recordando constantemente algo que nosotros en realidad no hemos hecho. Es como si la memoria, que es una capacidad, porque Nietzsche aquí ya lo entiende fisiológicamente, como si la memoria, que es una capacidad cognitiva, hubiera tomado raíz, le hubieran salido así raíces y hubiera llegado a todo el cuerpo. Vamos a entenderlo así. Es decir, la moral tomó cuerpo. La moral no es más que memoria. Entonces, yo no, o sea, el sujeto moral tiene memoria y memoria y memoria y entonces hace las cosas porque lo está recordando constantemente. No hagas esto. Tienes prohibido tal cosa. Y entonces cuando el sujeto no lo hace, es un sujeto moral. Y dice Nietzsche, no, eso es lo peor que nos puede pasar. Eso en el Zaratustra está representado con un animal que está muy cerca de aquí, es un camello. El camello representa en el bestiario de Nietzsche, porque en toda la obra de Nietzsche hay animales por todos lados. Entonces, en el bestiario de Nietzsche, el camello que aparece en el Zaratustra es el sujeto moral kantiano y hegeliano. Tú debes esto, tú lo otro, ¿no? Y entonces la moral se queda grabada en el cuerpo humano como memoria y por eso es que no hacemos las cosas. No porque sea moral, es porque no dejamos de recordarlo, aunque en realidad nos haya entrado la moral por una vía violenta. Porque si uno de chavito hace una cosa y te dice no lo hagas y lo vuelves a hacer, te dan un manazo o una cachetada o un pellizco. O así lo está pensando Nietzsche. O ahora, sí, pues te quito el celular. Entonces, pues, dice Nietzsche, la razón la hemos pagado cara, ¿no? A eso se refiere. En realidad la moral no ha entrado por la autonomía kantiana. La moralidad entra por una vía violenta. Y entonces el sujeto memoriza la moralidad y entonces cuando ya lo hace, este sujeto es moral, ¿no? Es autónomo, es ético, etcétera. Después aparece otro animal en el bestiario de Nietzsche que sucede inmediatamente al camello y es el león. Entonces el león, ¿qué representa el león en Nietzsche? Ya no es el yo debo, que es el camello con toda esa carga que traemos. Por eso pone un camello, porque la moral es una carga tremenda, que toma muchas formas en el lenguaje, en cómo nos paramos nosotros, es decir, en el cuerpo, en cómo pensamos, en cómo me dirijo con los demás. Toda la moral es una carga bien cabrona, todo el yo debo, por eso es que es un camello. Y después aparece el león, que es la segunda transformación. Cuando nosotros pasamos de ser camellos a leones, ya hicimos la segunda transformación. Y el león que es, ya no es el yo debo, ahora es el yo puedo. Eso debo, muy bien, pero yo puedo hacer esto otro. Muchos, sí, creo que logran el paso del ser camello a convertirse en león, o del yo debo al yo puedo, abandonan la moral y ya no es yo debo, yo puedo hacer esto. ¿Por qué es importante el yo puedo hacer esto? Porque ya apareció la voluntad del sujeto, la voluntad de poder. Pero hay una tercera transformación y es de niño, de león en niño, perdón. En niño. La última transformación es convertirse en un niño, dice Nietzsche. Muy interesante, ¿por qué un niño? Porque para Nietzsche el niño representa por sí mismo
el olvido. Y aquí es donde está este ideal que es el niño, ¿no? ¿Y qué es el olvido para Nietzsche? Dice, olvidar representa una fuerza, una forma de salud vigorosa. El niño, que es la última transformación del hombre, de camello en león y de león en niño, representa el olvido. Entonces, recordemos o veamos a unos chavitos jugar y uno va y se agandalla al otro y después pueden pasar ahí un montón de cosas, se van a pelear, los van a separar, ya mejor cada quien siéntese, uno aquí y el otro por allá. En la casa o en la escuela también pasa, ¿no? Y al día siguiente, ¿qué hacen los chavitos? Ni hablan sobre lo que pasó el día anterior, o sea, a la primera oportunidad se van a poner a jugar juntos. ¿Qué quiere decir eso? El chavito ya lo perdonó, ya lo olvidó. Olvidar representa una salud vigorosa. Y esto a mí, ¿cómo me ha servido Nietzsche? ¿Cómo me ha permitido avanzar? Un montón, ¿no? Peleas, discutes con alguien, le dices, te dicen, etcétera, etcétera. Si yo me levanto al día siguiente y me quedo con el resentimiento, que es lo que está tratado en el segundo, en este mismo tratado, no me deja vivir. Todo el día estoy pensando en cómo vengarme de la otra persona. Todo el día estoy pensando en cómo hacerlo sentir mal, ¿no? O en hacerla sentir mal, en cómo hacerle una chingadera, en cómo lograr que le vaya mal, si me voy a entender. Si uno no olvida como característica de una persona con salud vigorosa, no vas a vivir tú. Por eso es que en Nietzsche la memoria está fuertemente ligada al resentimiento. Y si después alguien pasa de la memoria al resentimiento y del resentimiento, ándale. ¿Sí? Lo que puso Gabriela. Ya, o sea, es que me dijo, sí, güey, pero ya, o sea, no le estás dando mucha importancia. Ve cómo estás. Llevas 3 horas hablando de eso. O sea, ya, ¿no? Ya 3 horas desperdiciadas hablando de eso. Creo que hacia allá va precisamente el tema, o yo lo veo así. Se trata de vivir. Y creo que Nietzsche está diciendo, para aprender a vivir, tienes que hacer a un lado la memoria, tienes que dejar de lado el resentimiento, tienes que dejar de un lado la mala conciencia y tienes que aprender a liberarte. Él lo pone así. Aprender a liberarse. ¿Qué es aprender a liberarse? Olvidarlo. Que en realidad tenemos dos opciones y ahí se trata de una sana elección. O vivir con resentimiento y mala conciencia, o hacer tabla rasa, como dice aquí, ¿no? O hacer tabula rasa. Es decir, ¿qué es tabula rasa? Tal cual, borrón y cuenta nueva. Eso es tabula rasa. Tal cual, eso es tabula rasa. Ujú. Que alguien dice, sí, ya, ya, pero ya lo superé, ya no le voy a hablar. No, güey, sigue siendo resentimiento. Eso sigue siendo resentimiento. Ahora, ¿qué se necesita? ¿Quién nos dice? ¿Qué se necesita para aprender a olvidar? Como signo de una salud vigorosa. ¿Qué se requiere para aprender a olvidar, para no ser resentido, para no tener una mala conciencia, para no creer que yo le debo algo a alguien, para no sentir culpa ante los demás? ¿Es un acto de qué? ¿De qué dirían ustedes? Voluntad, de voluntad de poder. La voluntad de poder que lleva a cabo el superhombre es sobre sí mismo.
no sobre los demás. El superhombre es superhombre respecto a él mismo. No soy superhombre porque voy y me comparo con otro. Eso no tiene mayor relevancia. El chiste es cada día destruirme a mí mismo y poder construirme al día siguiente y destruirme y construirme. El animal mítico que más le gustaba a Nietzsche de la mitología asiática es el fénix. Se consume en su propio fuego, pero renace de sus propias cenizas. Nace y muere constantemente. En el bestiario también de Nietzsche, uno de los animales que aparece, ese sí es yo creo que es el que más aparece, pues es una serpiente, y de hecho así se representa el eterno retorno. Una serpiente que está devorando a sí misma su cola, y así está, por ejemplo, ¿no? Entonces la salud vigorosa es aprender a liberarse. Al final, ahora sí, al final de ese parágrafo 1, dice Nietzsche, mas ¿cuántas cosas presupone todo esto? Para disponer así anticipadamente del futuro. Genial. La memoria, ¿en dónde está? En el pasado. Entonces hagan de cuenta que la memoria erige un edificio así enorme, toda la memoria histórica, o lo que Nietzsche dice en otros libros, la historia monumental. Entonces, historia monumental proyecta una sombra bien cabrona sobre hacia adelante, ¿no? Y esa sombra que proyecta cae sobre el presente y sobre el futuro. Si dejamos que el pasado nos afecte, no tenemos ni presente ni futuro, no hay vida. Es un pasado constante. Esa gente no vive chido, porque no vive en el presente. ¿Qué quiere decir que viven en el pasado? En lo que me hicieron, en lo que me dijeron, en lo que... Ajá. Por eso dice Nietzsche, si uno aprende a olvidar, se está garantizando algo bien chingón futuro. Nos garantizamos por venir. El problema es que si vivimos como, vean, o sea, le comió el mandado a Freud bien gacho, ¿no? En el malestar en la cultura. ¿Qué es lo que ocasiona que estemos mal culturalmente? O Nietzsche dice que vivamos en una cultura de débiles o esclavos, la memoria histórica. Esa historia monumental o ese pasado que no deja ser al presente y no da posibilidad de futuro. Si no hay presente y no hay posibilidad de futuro, ¿cómo podría aparecer otro hombre? ¿Cómo pensar educativa o pedagógicamente en la aparición de otro hombre diferente? No importa si mejor o peor, eso no lo sabemos, en tanto es futuro. Pero no hay posibilidad de otra antropología si nos cancelamos la posibilidad de futuro. ¿Y cómo nos cancelamos la posibilidad de futuro? Teniendo siempre la cabeza en el pasado, en lo que fue, o por ejemplo en los que dicen, no, es que tenemos que ser como Platón, ¿no? Porque, pues, ¿por qué si Platón ya tiene 2500 años? Más bien, ¿por qué no pensar en otro hombre? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué siempre los ideales de hombre a ser educado los tomamos del pasado? Nietzsche diría, eso está mal. No podemos seguir educando basándonos en modelos de hombre o en prototipos o arquetipos de hombre pasados. Ujú. Entonces, todo esto para disponer del futuro. ¿Cuánto debe haber aprendido antes el hombre a separar el acontecimiento necesario del casual? A pensar casualmente, a ver, fíjense, a ver y anticipar lo lejano como presente, a saber establecer con seguridad lo que es fin y lo que es medio para el fin, a saber en general contar, calcular. Ujú. ¿Cuánto debe el hombre mismo para lograr esto? Haberse vuelto antes calculable, regular, necesario. Bueno, ahora podríamos pasar al capítulo 3. Ujú. Ujú.
Sí, vamos al 3. ¿Alguien tiene el texto y quisiera leer el 3? Yo lo tengo, Robin. Por favor, Lore. Desde el inicio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Su conciencia, de antemano se adivina que el concepto conciencia que aquí encontramos en su configuración más elevada, casi paradójica, tiene ya a sus espaldas una larga historia, una prolongada metamorfosis, que el hombre le sea lícito responder de sí mismo y hacerlo con orgullo, o sea, que el hombre le sea lícito decir sí también a sí mismo. Esto es, como hemos indicado, un fruto maduro, pero también un fruto tardío. ¿Cuánto tiempo tuvo que pender agrio y amargo del árbol? Y durante un tiempo mucho más largo todavía no fue posible ver nada de ese fruto. A nadie le habría sido lícito prometerlo, por más que fuese un fruto muy cierto y todo en el árbol estuviese preparado y creciese derecho hacia él. ¿Cómo hacerle una memoria al animal hombre? ¿Cómo imprimir algo en este entendimiento del instante, entendimiento en parte obtuso, en parte aturdido, en esta viviente capacidad de olvido de tal manera que permanezca presente? Puede imaginarse que este antiquísimo problema no fue resuelto precisamente con respuestas y medios delicados. Tal vez no haya en la entera prehistoria del hombre nada más terrible y siniestro que su mnemotécnica para que algo permanezca en la memoria. Para que algo permanezca en la memoria se lograba a fuego, solo lo que no cesa de doler permanece en la memoria. Esto es un axioma de la psicología más antigua, por desgracia también la más prolongada que ha existido sobre la Tierra. Y bueno, incluso podría decirse, o digo, incluso podría decirse que en todos los lugares de esta, donde todavía ahora se dan solemnidad, seriedad, misterio, colores sombríos en la vida del hombre y del pueblo, sigue actuando algo del espanto con que en otro tiempo se prometía, se empeñaba la palabra, se hacían votos en todos los lugares de la tierra. El pasado, el más largo, el más hondo, el más duro pasado alienta y resurge en nosotros cuando nos ponemos serios. Cuando el hombre consideró necesario hacerse una memoria, tal cosa no se realizó jamás sin sangre, martirios, sacrificios, los sacrificios y empeños más espantosos, entre ellos los sacrificios de los primogénitos, las mutilaciones más repugnantes, por ejemplo, las castraciones, las más crueles formas rituales de todos los cultos religiosos, y todas las religiones son, en su último fondo, sistemas de crueldades. Todo esto tiene su origen en aquel instinto que supo adivinar en el dolor el más poderoso medio auxiliar de la mnemónica y, en cierto sentido, toda la ascética pertenece a este campo. Unas cuantas ideas deben volverse imborrables, omnipresentes, inolvidables, fijas con la finalidad de que todo el sistema nervioso e intelectual quede hipnotizado por tales ideas fijas, y los procedimientos ascéticos y las formas de vidas ascéticas son medios para impedir que aquellas ideas entren en concurrencia con todas las demás para volverlas inolvidables. Em, Yo creo que sí. Por ahí. Gracias. Esto último que leyó, y por eso quise que llegara hasta allá, lo vamos a encontrar en Foucault. Tal cual eso y los métodos de tortura que de hecho describe en la siguiente página. Vamos a pasar a de donde terminó Lore. Es el párrafo. Es al final de ese mismo párrafo. Es lo último del 3. ¿Cuáles son esos métodos de tortura del cuerpo para reafirmar algo cognitivo, que es la memoria? O sea, lo que está diciendo Nietzsche, pero de verdad eso es algo muy interesante, es que la conducta o la famosa eticidad de las costumbres no se ha hecho por otra forma, sino es por un sistema de crueldades. ¿Qué es un sistema de crueldades para Nietzsche? Una religión. Y en ese sentido lo leyó Lore, todas las religiones son sistemas de crueldades. Entonces, a ver, dice aquí
el final del parágrafo 3. Estos alemanes se han construido una memoria con los medios más terribles. Estos alemanes son Kant y Hegel, a fin de dominar sus básicos instintos plebeyos, es decir, de esclavos, y la brutal rusticidad de estos. Piénsese en las antiguas penas alemanas, por ejemplo, la lapidación. Ya la leyenda hace caer la piedra de molino sobre la cabeza del culpable. En Medio Oriente, hasta el día de hoy, las mujeres que son acusadas o sorprendidas en adulterio son lapidadas. Hoy en día entierran a la mujer en el centro de un estadio o de una cancha de fútbol y van los hombres con suficientes piedras para golpearle la cabeza hasta que muera la mujer. Ahora, ¿qué pasa cuando una mujer se entera de la lapidación de otra por ejemplo, por algo como adulterio? No lo hace. Y entonces cuando no lo hace, decimos de ella que es ahora moral, ¿sí me doy a entender? Es lo que está diciendo Nietzsche, pero no lo hace porque sea moral, lo está diciendo porque la religión ligada a su sistema penal es un sistema de crueldades. Bueno, pues eso es vigilar y... Este parágrafo es vigilar y castigar de Foucault. Esa es gran parte de los intereses de Foucault en los 70s, cuando ya trabaja genealógicamente. ¿En qué punto, en las diferentes épocas que él llama epistemes, se ha unido una concepción moral de Occidente, que digamos puramente o estrictamente religiosa, con un sistema penal? Entonces está la lapidación y después está, dice, regreso al texto, dice Nietzsche, la rueda, la más característica invención y especialidad del genio alemán en el reino de la pena. El empalamiento, introducir un palo por el ano o la vagina y que salga por la boca. El hacer que los caballos desgarrasen o pisoteasen al reo. Ese es esto es las primeras líneas de vigilar y castigar. Es el primer caso que aparece en ese libro de Foucault. Hervir al criminal en aceite o vino. El muy apreciado desollar, sacar tiras del pellejo, quitar la piel así. Eso, el desollamiento, se lo hicieron a uno de los 43, a un joven de 24 años que en esa época, en ese año, tenía una niña de 3 años. A ese uno de los 43, vivo, le quitaron tiras de la piel, de la cabeza. Ok. Recubrir al malhechor de miel y entregarlo bajo un sol ardiente a las moscas. Con ayuda de tales imágenes y procedimientos, se acaba por retener en la memoria 5 o 6 no quiero. Ahí está. Respecto a los cuales uno ha dado su promesa con el fin de vivir entre las ventajas de la sociedad. Y realmente, con ayuda de esa especie de memoria, se acabó por llegar a la razón. Se está burlando. O sea, si decimos que somos racionales o morales, ¿por qué no queremos que estos castigos? Soy un buen estudiante y entonces ya no marcho y entonces ya no me quejo y entonces ya no ta. No es porque uno es un buen estudiante, no es porque hemos visto todo lo que han hecho y entonces ya no lo hago, por eso no quiero. No soy un buen estudiante por eso, es porque he visto el castigo. Entonces, la moralidad es el argumento de Nietzsche que de verdad Foucault le va a sacar un montón en varios de sus cursos, libros. En realidad, la moral en Occidente viene a través de un sistema de prácticas penales. No tiene que ver con un ejercicio racional, tiene que ver con prácticas de punición, es decir, de castigo. De ahí la escuela es un punto importante. Ay, dice Nietzsche, la razón, la seriedad, el dominio de los afectos, todo ese sombrío asunto que se llama reflexión, todos esos privilegios y adornos del hombre, qué caros se han hecho pagar.
cuánta sangre y horror hay en el fondo de todas las cosas buenas. Este es de los parágrafos mejor escritos de todo este libro. Ahora, creo que por eso nos podríamos detener un ratito en él y escuchar qué opinan ustedes sobre la gran tesis nietzscheana, ¿no? Que la moralidad no depende de la razón, como creían Kant, Hegel y Schelling, Fichte y compañía, desde Platón, etcétera. Nietzsche se va por el lado de las prácticas penales, por las prácticas morales, por las prácticas jurídicas, por las prácticas educativas, y dice, más bien, si volteamos a ver, todos estos chavitos que son buenos estudiantes y después van a ser buenos ciudadanos, lo son no por un ejercicio de su razón, sino porque han visto, dice aquí, la sangre y el horror que hay detrás de todas las cosas buenas, porque está entre comillas. ¿Qué opinan al respecto? ¿Quién? Pues yo creo que sí podría relacionarse con los imperativos kantianos un poquito, como que se te diga qué hacer, pero no por completo, porque sí es distinto lo del castigo y lo del miedo. Y de nuevo, yo siempre veo reflejado lo que dicen los autores en la actualidad. Y por ejemplo, algo que veo muy cerquita es como derecho nunca hace nada, nunca participa en las asambleas, nunca quiere hacer paro, nunca quiere entrar en marchas. Y derecho tienen la facultad más bonita, tienen cosas bien bonitas, se les ponen sus edificios, su anexo está así cerquita, les ponen pues hasta lo básico, ¿no? Jabón en los baños, papel en los baños y tienen como muy bonitos sus espacios, muy cuidados. Justamente pareciera que la misma universidad los premia por no participar en esto. Sí, gracias, Andrea. Son buenos. A cambio están, bueno, son buenos. A cambio están cediendo su libertad, ¿no? O sea, si te entiendo, ellos estarían más bien en este ejemplo, pues esclavos, ¿no? Sí, como que son muy pasivos, como que no les gusta participar. Si llegan porros, pues bien por ellos. Si, no sé, incluso siento que si se privatizara la educación dentro de la UNAM, ellos dirían como, ah, bueno, está bien. Como que no le luchan, como que son muy indiferentes, muy sumisos. Ujú. También los de otras facultades, sinceramente, o sea, la verdad es que sí también en otras. En la facultad de algunos colegios también, sinceramente. Pero bueno, lo entiendo, por supuesto. Y es que hay varias formas en las que podrías mostrar inconformidad, pero parece que ahí como que no es muy claro. Yo creo que eso, o sea, o sea, estoy de acuerdo porque, o sea, ya lo estaba diciendo Nietzsche, o sea, es que las escuelas en realidad lo que están haciendo es, o sea, buenos estudiantes, buenos ciudadanos. Pero Nietzsche dice, ¿y cuál es el precio de eso? ¿Qué precio pagamos nosotros por tener educación? ¿A qué, vamos a decir, a qué estamos renunciando por recibir educación que da el Estado? Luego parece que no alcanzamos vamos a ir a valorar aquello que perdemos por aceptar esta educación. ¿Puedo? A mí esto último me recuerda algo que me habían dicho en un seminario, estoy en otro seminario, de que el sistema te da, pero el sistema te quita, ¿no? Como esta frase de Dios da, Dios quita.
Y pues sí, o sea, me dan educación, pero a costo de que aparte un chingo de personas estén trabajando y pagando impuestos, porque no es completamente gratuita y sobre todo yo también tengo que invertirle algo, ¿no? Pero también, mm, pues te quitan la libertad de realmente ver a qué quieres dedicarte, porque te debes de encasillar como en las cosas que la educación tiene para ti y no en lo que tú realmente quieres hacer mm, en la vida. Por ejemplo, 6 años de primaria, yo dudo que un niño quiera pasar 6 años encerrado en un salón. O sea, sí está chido, pero creo que lo único que disfrutas en la primaria es el recreo y dura 10 minutos. Entonces, pues sí, o sea, te quita mucho y te da muy poco. Ya, era recreo. Y es que, Carla, por ejemplo, de verdad que yo voy atando, vamos a decir, ¿no? Un montón de cabos entre los autores que vamos a ver más adelante, específicamente con Foucault, porque pienso específicamente en el Mayo de francés del 68, y entonces a eso le llama circuitos reservados del saber, digamos, en cuanto a contenidos, a planes y estudios que aceptamos. Y cuando aceptamos un circuito reservado de saber, pues estoy rechazando otro. Y no solo eso, o sea, la coerción que se ejerce en las universidades también se tiene que aceptar, como los estudiantes de derecho que está diciendo Andrea, ¿no? Por ejemplo. O cualquier estudiante que acepte medidas de coerción y no haga absolutamente nada, ¿no? Por ejemplo. Pero así se va formando el discurso del buen estudiante. Y después del estudiante que sale de esos, que Nietzsche es irónico, ¿no? Obviamente, que sale de esas bondades de pertenecer a esta sociedad, es el delincuente. Vamos hacia allá. ¿Cómo es que aparece el delincuente? Porque el delincuente también forma parte de la comunidad, pero no aparece por sí mismo, es creado. ¿Por qué es importante? Porque el delincuente finalmente es alguien que, o sea, lo que le interesa a Nietzsche es cómo la moral se penaliza, se pasó al discurso penal. Es bueno ser honesto, es bueno no mentir, es bueno decir la verdad, es bueno ser sincero, es bueno ser obediente, etc. Eso es moral. Pero ¿dónde se penaliza? Dice, ¿dónde pasa una práctica jurídica, dice Nietzsche, lo que era solamente moral? Pero la moral depende, o sea, la educación está en el corazón de la moralidad. La educación o la moral sin educación, o sea, cualquiera de las dos sin la otra, no se alcanzaría a lograr. Necesitan de la educación. La moral necesita tanto de la escuela como la escuela necesita de la moralidad. Eso no se hace. Ve y discúlpate con tu compañerita. ¿Me perdonas? Bueno, pero no lo vuelvas a hacer, ¿no? Y ya se van a jugar otra vez. Después va a pasar a otro discurso, que es el penal. Y entonces aparece el delincuente porque se vuelve un acreedor a pagar una deuda. ¿A quién? La culpa, o Schuld en alemán. ¿A quién se la debe? Ahora a la sociedad. Es como si la sociedad creara deudores para que la propia sociedad pueda funcionar. Pero insisto, este tipo de sociedad está dañada, ¿no? Vamos al parágrafo o al capítulo 10. Ay, pero antes, Sí, perdón, justo, perdón. bueno, de lo que mencionas, ¿no? Es que, bueno, sí, creo que también es un escrito, o sea, el subtítulo es un escrito polémico, porque realmente, bueno, a mí se me hace, o sea, sí es como muy polémico en el sentido de que esto de lo primero que se trata, ¿no? De la memoria y de olvidar, justamente, pues es que es algo muy difícil, o sea, es algo que hemos construido como este símbolo de justicia, de no olvidar lo que me hacen, porque de cierta manera, pues no puedo
no puedo permitir que me traten de esa manera, ¿no? O sea, o que hagan cosas conmigo súper feas, ¿no? Y es ahí donde yo entro en conflicto, como de, es que si yo olvido, entonces, ¿cómo, o sea, cómo pagan los responsables de ciertas cosas o de ciertos delitos hacia mi persona, ¿no? Pero también entiendo la parte que dice Nietzsche sobre los castigos y sobre cómo se ha construido la moral y los hombres buenos o los hombres que creemos ser buenos y de pues todas estas atrocidades que se cometen en nombre de la justicia y de ni siquiera saber si eso realmente es justo, o sea, si eso es realmente la justicia. Y obviamente pues lo que provoca es que una persona buena o las personas, los ciudadanos buenos que somos, en realidad sea una especie como, pues no sé si llamarlo de hipocresía o algo así, porque no eres bueno porque quieras o no eres una persona que no protesta porque quieras, sino porque te da miedo, o sea, te da miedo salir a protestar y que ya no regreses a tu casa nunca, ¿no? O te da miedo decirle a tu jefe, exigirle los derechos laborales que necesitas, pero que te corran. Entonces, porque sabes que ya, o sea, lo has visto, y sabes que eso pasa, ¿no? Entonces, un buen trabajador es alguien que no reclama y trabaja horas extras y, y dedica su vida a la compañía. Pero también justamente donde podemos descargar justamente esta parte violenta que también tenemos los ciudadanos buenos o los ciudadanos correctos es en las penas, o sea, en las penas que se le ofrecen o que se le brindan a las personas que sí se han atrevido a decir no o que sí han salido de lo que se supone debe ser. Y, o sea, se puede ver como toda la crueldad como que has suprimido o todo lo que no has hecho descargado en esas personas que cometieron los actos ilícitos. eh, pues en las penas que se les dan, o sea, en el desprecio y en la violencia que se ejerce sobre ellos también, cuando pues quizás o sea, como tú dices, estos delincuentes son creados por el mismo, pues por el mismo sistema y eso no se nota, o sea, eso no se evidencia, más bien es como darle con todo a esas personas o a esos delincuentes y creo que es como creo como un escape, o sea, como un escape de toda la violencia que hemos reprimido hacia con ellos. O no sé si me expliqué bien. Yo creo que sí, pero ¿qué dicen los demás, las demás, sobre el comentario de Lore? Que fue para, yo digo que fue claro, pero ¿alguien quisiera decir algo sobre el comentario de Lore, sobre lo que veníamos diciendo, cómo la moral se continúa en prácticas penales? No eres bueno, bueno, te encierro. Y ahora vas a ser un criminal, un delincuente, un malhechor, etc. Esa Jessica dice, mi nota escribía algo así. Tiene ventajas vivir en comunidad, en sociedad, pero vale la pena renunciar a nuestra vida a cambio. ¿Tú qué opinas, Jessica? Lore, tengo que hacer algo, 5 minutitos. Sigan con la discutiendo si quieren sobre la pregunta que hizo Jessica y regreso en unos 5 minutitos, por favor. Sí. ¿Qué opinas sobre la pregunta de Jessica? Pues, o sea, creo que, bueno, pues eso va en texto, ¿no? O sea, bueno, todo el segundo apartado sobre, digamos, las ventajas por vivir en comunidad y ser pues un hombre o una mujer que respetan las normas y la convivencia más bien sana de la comunidad, pero pues o sea, estas normas o estas cosas sí te exigen en renunciar a muchas cosas y ser pasivo en muchas otras.
como lo que les estaba diciendo hace un momento, ¿no? De, pues, tener que ser un buen trabajador. Es que eso es lo que, bueno, más actualmente es como que algo que me llama mucho la atención de ser un buen empleado, en no exigir las cosas eh, ajá, en no exigir las cosas que, los derechos, o sea, básicos de un trabajador por el miedo a que te despidan, o ya ni siquiera es como por el miedo a que te despidan, ¿no? Sino por el miedo a ser tachado como un revoltoso en tu trabajo y esas cosas, ¿no? Entonces, hay, y así en muchos ámbitos, o sea, tienes que renunciar a muchas cosas de tu vida por justamente encajar en la sociedad o en la sociedad muy, muy ética. Bueno, Andrea dice que el comentario de Lore me hizo pensar en todo el potencial que tiene la pedagogía para intervenir en el sistema punitivo que solamente encarcela a la gente. Sí, o sea, justamente creo que eso y creo que es algo que no trabajamos mucho en el colegio o en la carrera en general, o sea, la pedagogía penitenciaria. Y por eso no sé si esta Jessica, no, perdón, no era Jessica, era... Ay, no me acuerdo, creo que ella se salió porque tiene otra clase. Gabriela, ajá. Ella es la que está, sí, Gabriela, ella es la que está trabajando en este tema de tesis, ¿no? Sobre pedagogía penitenciaria. Entonces creo que es algo que, o sea, que sí tendríamos que poner más atención. Y bueno, pero no sé, o sea, no sé si quieras decir algo, Andrea. A mí me tocaba hablar de esto en mis clases de interculturalidad, donde hablábamos de que nos habían enseñado que las cosas se castigaban y habíamos adoptado ese modelo y castigábamos también. Entonces, que teníamos que buscar alternativas justamente porque esto era algo impuesto que nosotros habíamos replicado, pero no sé, estaba tan metida yo en el sistema que yo no podía buscar alternativas. O sea, para mí era como, si alguien hace algo mal, deberían de aislarlo de la sociedad. ¿Por qué lo vamos a tratar con cariñito? ¿Por qué vamos a decir, ay, ¿por qué hizo esto si ya hizo algo más? Y esa idea como que me cae mal en este momento. En ese momento, pues sí la sentí muy lógica, pero en este momento ya me cae muy mal porque ya es como, pues, eh, y voy a poner como un ejemplo medio burdo. Vi hace poquito Venom y me acuerdo que se quiere comer gente, ¿no? Es un antihéroe, creo que le llaman, que se quiere comer gente. Entonces deciden como comerse criminales, pero al mismo tiempo como que no quieren. y, y yo le decía a mi novio, pues es que no se los pueden comer a menos que le hagan como un estudio económico y sociológico y vean como en dónde se crió, si no está robando por necesidad. O sea, le dije como, es muy difícil decidir a qué criminales sí se podría comer ya cuáles no. Y yo entraba como en muchísimo conflicto por eso, porque decía, pues sí deberíamos de buscar una alternativa porque las personas que hacen ese tipo de actos siempre traen como un contexto detrás. Y, y pues está feo que las personas solamente nos guiemos por puro castigo y por puro miedo, que creo que deberían de enseñarnos y deberíamos de aprender otras formas como la reflexión, la autogestión y ya, esa sería toda mi reflexión. Sí, gracias, Andrea. Creo que justamente es como lo que comentaba hace ratito, ¿no? O sea, que a mí también o sea, como tú dices, quizás en ese momento en el que te hicieron la pregunta, tú decías, no, pues sí, castíguenlo, ¿no? O sea, obviamente hizo algo malo, o sea, ¿qué van a esperar a que haga otra cosa peor para que lo metan o lo aíslen? Pero justamente por eso es lo que yo decía, que me choquea mucho el texto por el hecho de que decía, olvida, ¿no? Olvida lo que te hacen y sigue tu vida, porque así vas a vivir. Pero es que o sea, como que mi mente está tan absorta en las reglas, en el sistema penal que nos rige, que es como, o en, o como en, que no, a fuerzas necesitan un castigo, ¿no? Porque obviamente
si eso hace conmigo, puede hacerlo con más personas y yo no quiero que se repita con más personas y pues todo esto que trae como consigo, o más bien lo que no podría hacer si olvido. Pero también justamente es esto que tú dices, o sea, o de lo que mencionaba el profe, ¿no? De los criminales que se crean o que crea el sistema. Y yo también estaba, o bueno, iba a poner un ejemplo también muy, quizás muy sonado y que yo creo que todos conocen, ¿no? De lo de cuando se subieron, ya tiene bastante como un año, no sé, cuando se subieron a saltar la combi en los, pues unos rateros y los golpearon, ¿no? Entonces toda la sociedad estaba como, como aplaudiendo esos hechos violentos hacia las personas que roban por el hecho de que, pues justamente era como un castigo, ¿no? O sea, este castigo para que vieran que ya, y que ya nos iban a dejar y que justamente podría pasarle a otras personas que se subieran a robar lo mismo. Y en ese momento sí era como un meme divertido, pero después, o sea, pensándolo bien, es como de, ¿por qué esas personas están robando? O sea, ¿no? O sea, ¿cuál es el trasfondo de que esas personas roben y de que aparte, o sea, nosotros como nosotros mismos como parte de esa misma comunidad o de ese mismo pueblo, no estemos conscientes de la situación en la que estamos viviendo y sea tan fácil violentar a otras personas solamente por el hecho de creer que son malos y de que es toda su responsabilidad, ¿no? De que son malos porque quieren, de que son, de que roban porque, pues por gusto y no por necesidad, que bueno, o sea, también depende, ¿no? Creo que hay diferentes tipos de casos, pero hay, en muchas ocasiones es como el mismo sistema que ha pues creado este tipo de delincuentes y que aparte de eso ya cuando digamos están adentro de una cárcel o están en un proceso, no hay otras alternativas como para que puedan realmente eh, pues reincorporarse a la sociedad con, pues, con otras herramientas para justamente cuando salgan no volver a caer en esos mismos problemas, sino que más bien creo que en la cárcel es como que se les da un impulso mucho mayor para que salgan y delincan mucho más que antes de lo que hacían. O sea, si antes entré por robar una pequeña cosa por hambre, ahora es algo peor y pues ya no sé, quizás me dedico al narcotráfico o cosas así, ¿no? Entonces es como que justamente lo que decías, Andrea, de alternar, o sea, de que la pedagogía tiene mucho trabajo en ese ámbito. El problema es que creo que pues no hemos trabajado demasiado en eso. Entonces, pues no hay como, no hay muchas alternativas al respecto. O bueno, al menos esto creo yo, no sé ustedes qué opinen. Y pues sí, eso es lo que yo creía que era importante, pero también aún así, o sea, después de esto todavía tengo como algunas ideas de que cómo puedes decir, ay, perdónenlo y ya, ¿no? Sino, o no perdónenlo, sino solo olvídalo. Y es como algo que está muy presente en el capítulo en este episodio, pero no sé cómo, o sea, no sé ustedes cómo vean eso de olvidar, digamos, alguna cosa que nosotros creamos como un delito hacia nuestra persona y o solamente olvidarlo o no sé, ustedes como qué alternativas, o sea, habría en el sentido de poder decir que no me voy a dejar tampoco de que hagan conmigo algún delito, pero tampoco llegar al extremo de decir que, o sea, al extremo de estos castigos, pues.
Bueno, no importa. Ay, es que ya no sé qué más. Ah, sí, otra cosa que también me llamaba la atención era, sí, Andrea. Es que no quiero estar participando tanto, pero pues si nadie toma la palabra, ahí voy yo. Yo pensaba como establecer límites o hacer acuerdos como de la persona, digamos, dañada y quien daña, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, de repente, ejemplo personal, ¿no? Te encuentras con alguien que ejerce violencia sobre ti y le dices como, ok, hasta aquí llego, hasta aquí están mis límites, necesito como que hagamos acuerdos, como a mí me tocó que con una persona le dije como necesito que trates problemas que traigas, que vayas a terapia, vamos a terapia, ¿no? O sea, vamos a tratarlo de alguna forma, vamos a buscar soluciones, porque a mí nunca me ha gustado el sistema punitivo, aunque no puedo pensar en otra cosa que no sea esa vez yo sí me movía desde el cariño, decía como pues es que no voy a castigar, ¿no? Ni voy a hacer daño, sino que quiero que las cosas cambien, pero quiero que las cosas cambien como de una forma más racional, no tan impulsiva. Entonces, pues esa es una alternativa, plantear mejores límites, llegar a acuerdos, el diálogo, a pesar de que suena como una alternativa muy pasiva, a mí en su momento me funcionó y me dejó muchísima paz no haberme ido por el lado punitivo y no sé, creo yo que puede funcionar. No sé si a alguien más se le ocurra otra alternativa. Sí, de hecho, ¿no? O sea, como que justamente el objetivo de Nietzsche es que podamos vivir, ¿no? Porque pues con cargas del pasado es difícil, o sea, como con el sentimiento de venganza y rencor, sí es difícil continuar viviendo y creo que es pues son alternativas o la que tú aplicaste, o sea, de llegar a acuerdos, de decir, no, hasta aquí yo no voy a permitir que sigas tratándome de esta manera, ¿no? O sea, o haces esto o mejor bye, o no, algo así. Y creo que justamente, bueno, este pensamiento, o bueno, como eh, la acción que tú tomaste en ese momento, se puede ligar mucho a un autor que vamos a ver después, que es Camus, en El hombre rebelde, que más bien, lejos de ser como este sistema punitivo de los que castigan a alguien por ser malo o por X razón, es más bien tener el valor de decir, no, hasta aquí no voy a continuar, o sea, no voy a continuar con esto. Entonces, pues, o decir adiós o hacer, a llegar a alternativas, como tú dices, el diálogo y, y pues, o sea, tratar de, creo que sí suena como también un poco utópico, pero también es, creo, algo que es necesario practicar más, o sea, que es necesario practicar desde, pues desde nuestras casas o también en la escuela, ¿no? Con nuestros compañeros o con nuestros amigos, incluso parejas, lo que sea que, pues con nuestras relaciones en general, ¿no? Entonces, pues sí, pero ajá, como dices, Andrés, es bien difícil dejar ir las cosas, es muy difícil. Yo también voy bien por eso, justamente es algo que sí me impactaba mucho, ¿no? O sea, es muy difícil también para mí imaginar cómo tan fácil dejar ir las cosas o justamente como, como decía el profe, ¿no? Yo decía, sí soy porque porque decía, no, o sea, ya te superé, pero no te voy a hablar. Obviamente eso no es superar o no es dejar ir las cosas, es como tener el sentimiento de, pues, como un resentimiento más bien y solo disfrazarlo de, no me importa, pero pues en realidad te importa y es difícil vivir así, pero es también muy difícil dejarlo o soltarlo. Entonces, yo perdono, pero no, Karen. ¿Qué es eso? No perdona, ¿no? No. Y catequista. Uy, Sí. no, 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 no. Hay que repensar nuestro círculo de amigos.
Este, lo digo totalmente entre bromas y veras, ¿eh? Gracias, Lore. Porque, si uno ha convivido con personas que tienen secundaria trunca, que le han entrado a diferentes sustancias, por ejemplo, y cosas por el estilo, dices, bueno, es que, ¿qué crees? Que de ti hablamos un montón en la facultad, ¿eh? De ustedes se habla un montón en la facultad. Pero yo que te he tratado y que sé cómo es la onda, uno dice, ¿por qué hablan así de estas, de ellos, ¿no? Sí, de ellas, sí. Este, parece que no los conocen. ¿Por qué delincuente? Básicamente es por eso, ¿no? Porque no ha terminado los estudios hasta donde la sociedad dice que se tienen que terminar, porque no visten o hablan como la sociedad dice que se tiene que vestir y hablar, porque no generan economía o no consumen como la sociedad dicta que se tiene que consumir, etcétera. Entonces, desde luego que, o sea, la sociedad, con el ejemplo que decía Lore de estos güeyes que se madrearon a los rateros, ellos creen que pueden hacer justicia por su propia mano, porque de alguna manera tienen en la memoria lo que es justo y lo que es injusto. Entonces, lo que ellos no hicieron no fue justo. Ah, bueno, vamos a responderle con una injusticia disfrazada de justicia. Al final no están tan lejos uno del otro. Justamente yo pensaba en eso, ¿no? En todo lo que, cómo pensamos que hacer justicia por nuestra propia mano es linchar o cosas así, pero también es porque, no sé, por ejemplo, en la primaria, como lo comentabas, te portas mal y o te acusan con la maestra o te agarro yo también a golpes, o sea, como que todo esto lo llevamos interiorizado desde hace años, entonces, pues ya cuando nos toca hacer justicia por nuestra propia mano, creemos que es esto, ¿no? Violentar, golpear, por ejemplo, yo he visto como hay páginas en Facebook que ponen así como cómo linchan a los rateros en Xochimilco o cómo justifican a a personas. Por ejemplo, vi uno donde un chavo llega e iba a asaltar a una señora, pero entonces una camioneta le pasa encima e impide el asalto. Pero a mí eso se me hace súper injusto, ¿no? O sea, creo que quiénes somos para decir qué es justo, qué no, y si un robo merece, no sé, matar a una persona, no, no sé, a mí ese sistema de justicia por la propia mano o por, sí, 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 no, no me parece, pero tampoco, no sé, en mi familia ha habido casos de tíos y así que robaban y pues ya decían, no, pues la sanción que sea, ¿no? 10 años, 5 años, pero también dentro de las prisiones, pues el sistema de reinserción social que vuelve a lo mismo, ¿no? O sea, volverte a insertar en algo donde sí seas funcionable y no andes haciendo cosas que no debes hacer, pues ni siquiera funciona, porque entran y salen más violentos y reciben más violencia y al final no se ataca el problema que, o sea, no se hace, no se reinserta más bien a, bueno, no sé cómo ponerlo, no se trabaja como se debería trabajar, ni siquiera ahí. Entonces son personas que realmente sí sufren un buen, o sea, y justamente porque no nos preguntamos qué lo llevó a robar o qué, por qué está haciendo eso, ¿no? O yo sé que todos dirán como de, ay, pues es que ¿por qué no trabaja? Pero pues es que también conseguir un pinche trabajo requiere un chingo de cosas, incluso de mesero o de lo que sea, requiere un montón de cosas. Apenas vi unas convocatorias de, ajá, que lanza esta empresa de Hooters para ser mesera, ¿no? Y a los hombres nada más les piden así como de cartilla laboral. Y a las mujeres como de bonita, que le guste maquillarse, que vaya al gimnasio, que tenga una buena dieta, o sea, un chingo de cosas. Esas son principales diferencias. Y para los hombres también luego es como que, o sea, yo lo he visto aquí en mi colonia, yo vivo en Santo Domingo, que hasta le ponen como leer bien, ir bien vestido o cosas así a los empleos. Entonces, si tú no entras en esas cosas, pues no tienes un empleo ni siquiera de lo peorcito, ¿no? Como le dicen. Entonces, pues sí, la verdad es que esta sociedad y este sistema a veces orilla a personas a robar porque no hay una forma de integrar a los que son vulnerables en muchos aspectos y que el mismo sistema ha ido depurando, ¿no? Como de si no tienes capacidades
intelectuales, pues ni modo. A ver, búscale de qué te toca. Y si tienes capacidades intelectuales, de acuerdo a lo que ellos dicen, pues órale, también a darle de esclavo, pero un poquito más arriba, ¿no? O sea, no, o sea, es pura violencia simbólica. Y ya. Gracias. Sí. Mm, lo primero que dijiste fue muy valioso sobre Carla, sobre como si dijiste, como si tuviéramos interiorizada todo este salvajismo, o barbarie o esta violencia así exacerbada y al menor motivo la pudiéramos sacar y entonces nos respaldamos este, pues en un sistema penal, ¿no? En el que, bueno, no funciona, entonces nosotros vamos a hacer que funcione. Y entonces lo que escribieron también en los mensajes, ¿no? Lo que decían que está en un montón de lados, si vemos al ladrón lo vamos a linchar. Pero Nietzsche se pregunta, lo voy a leer rápidamente en el parágrafo 10, ¿qué hace en la realidad, qué hace la sociedad en realidad con lo que ella crea? Se pregunta Nietzsche, ¿qué hace la sociedad con los parásitos que ella misma crea? Porque ahora es el chiste de la culpa, que es también deuda, en alemán es la misma palabra Schuld, es que en el delincuente o los parásitos que crea la misma sociedad, es que cuando comete un robo, se vuelve acreedor a una deuda con la sociedad y la paga en la prisión. Entonces, la deuda es cumplir una pena. Ajá, básicamente a lo que pierde derecho el delincuente, o después dice él, los parásitos de la sociedad, pues es el derecho a la fiesta, es el derecho a perder el derecho a la guerra, dice Nietzsche, separarlo de la sociedad. Habría que ver en realidad si eso representa una ventaja o una desventaja, ¿no? Déjenme leer antes el comentario de Jessica. Es que es como un sistema muy inteligente porque justo hace que nosotros lo mantengamos muy bien, que queramos sacar de ella a los que no mantienen el orden, a los que no cumplen las normas. Sí, como si nos dejara hacer el trabajo sucio a nosotros mismos, ¿no? Jessica, puede ser, sí. Lo que me da gusto es que ya, o sea, desde ahorita comprendimos este, el, la postura de Nietzsche. Cuando lleguemos a Foucault, pues esto va a ser mucho más fácil. Incluso después vería si quitamos una de las lecturas que está y mejor ponemos una de las clases de un curso que dio Foucault que se llama La sociedad punitiva, precisamente. Pero bueno, pues ya habrá tiempo de eso. Quiero leer el parágrafo 10. Dice Nietzsche, cuando su poder se acrecienta, la comunidad deja de conceder, no me acuerdo si Andrea o Jessica hablaban de comunidad, está bien. La comunidad deja de conceder tanta importancia a las infracciones del individuo, pues ya no le es lícito considerarlas tan peligrosas y tan subversivas, fíjense qué palabras subversivas, para la existencia del todo como antes. El malhechor ya no es proscrito y expulsado. A la cólera general ya no le es lícito descargarse en él con tanto desenfreno como antes. Bueno, nosotros vivimos en una especie de involución, porque eso que se deja de hacer parece que es lo que precisamente estamos haciendo, ¿no? A linchar a los delincuentes locales, vamos a decir, ¿no? Sino que a partir de ahora el malhechor es defendido y protegido con cuidado por parte del todo contra esa cólera y en especial contra los de los inmediatos perjudicados. Hay una transmutación nuevamente de los valores. Nietzsche está dando en el corazón. ¿Qué hay que hacer con los delincuentes? ¿Qué hacemos con los malhechores? ¿Qué hacemos con los acreedores a recibir una pena? ¿Dónde hay transmutación de valores? En una época hay que pasárselo, hay que perdonarlo, la falta no es tan grande. Es una falta administrativa, dicen ahora, ¿no? Por ejemplo,
Pero va a llegar en otro momento en el que dice Nietzsche, es muy probable que ahora al delincuente se le defienda. Eso, por ejemplo, esa otra postura existe hoy. Y existe, de hecho, en el derecho mexicano. Es una de las aportaciones del derecho mexicano, el amparo. Todo, mientras sea ciudadano mexicano, y para eso basta que tenga su acta de nacimiento, tiene derecho a ampararse. ¿Y frente a quién se ampara? Frente al Estado. Hay personas que han cometido grandes delitos y el amparo les permite liberarse. Antes la torturar al delincuente era lo mejor. Transmutación de valores. Es que el delincuente también es un humano y hay que defenderlo y hay que protegerlo, sus derechos humanos, aparece el amparo. Que en realidad todos pueden recurrir al amparo, ¿no? Por ejemplo, o mientras no se le reconozca el delito, es tratado durante todo el proceso como inocente. Bueno, esto también como, ajá, ok. Por ahí va la cosa. ¿Cómo tratar al delincuente entonces? Que la misma sociedad crea, desde luego. Uh-huh. El compromiso con la cólera de los principalmente afectados por la mala acción. Un esfuerzo por localizar el caso y evitar una participación e inquietud más amplias o incluso generales. Intentos de encontrar equivalentes y de solventar el asunto entero. Sobre todo la voluntad que aparece en forma cada vez más decidida de considerar que todo delito es pagable en algún sentido. Es decir, la voluntad de separar, al menos hasta un cierto grado, una cosa de otra, el delincuente de su acción. Estos son los rasgos que se han impreso cada vez más claramente en el ulterior desarrollo del derecho penal. Si el poder y la autoconciencia de una comunidad crecen, entonces el derecho penal se suaviza también siempre. Todo debilitamiento y todo peligro un poco grave de aquella vuelven a hacer aparecer formas más duras de este. A ver, ¿qué quiere decir todo esto del desarrollo penal ligado a la suavidad o la dureza con la que se castiga a un delincuente en una determinada época? AMLO. No quiero hacer política partidaria ni mucho menos, pero es una de las decisiones del equipo de AMLO con Morena, con los delincuentes que se les demuestre que el delito es un delito menor, basta con que cumplan una condena mínima de 2 a 4 años para que se reinserten en la sociedad. Y entonces aparece la comunidad o el conjunto manifestándose a favor o en contra, ¿no? No, que se pudran. Eso es bien mexicano, ¿no? Que se pudran en la cárcel. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de, o sea, Nietzsche diría, en qué momento aparece ese resentimiento para decir que se pudra en la cárcel? Es que es un tema bien cabrón, bien delicado. ¿Cómo se van dando los cambios en la forma de castigar? O sea, lo que está diciendo Nietzsche es lo interesante del planteamiento filosófico de Nietzsche sobre las prácticas penales, es que detrás de ello hay moralidad. ¿Y por qué se va a pudrir en el infierno? Eso en el infierno, que es la cárcel, ¿no? ¿Y por qué habría de hacerlo? Recurrimos a la moralidad porque lo que hizo está mal. Castigamos la moralidad o la ausencia de moralidad con prácticas penales, pero Nietzsche me parece que está diciendo, ¿por qué estás mezclándolo? ¿En qué momento? O sea, más bien genealógicamente, ¿en qué momento la moralidad salió con lo penal? Y luego Foucault va a ir más allá, porque pues, todavía falta el discurso religioso y falta el de la escuela. ¿En qué momento toda la sociedad se puso de acuerdo para castigar de una manera y no de otra? Y creo que lo que ustedes llevaron el análisis me pareció excelente. ¿Qué puede hacer el pedagogo frente a esto, no? Y sobre todo que hoy en día hablamos de la pedagogía penitenciaria. Y creo que aunque no fuéramos estudiantes de pedagogía,
pues como ciudadanos mismos, como miembros de la sociedad, es algo que directamente nos compete. Pero no sé si les ha pasado que nosotros mismos que estamos involucrados en todos estos temas, nos cuesta más trabajo tomar una decisión inmediata. O sea, si nos preguntaran a nosotros, bueno, y entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Castigarlos o no? ¿Dureza o suavidad? Digamos, híjole, es que está cabrón, ¿no? No sé. Así inmediatamente no sé. Creo que Nietzsche tampoco está dando una respuesta, solo está poniendo el escenario y cómo se une lo moral y lo penal. Porque parece que de todos modos pues, él no va a ser tomado en cuenta. Serán las diferentes sociedades las que elijan suavidad o dureza para castigar a los parásitos que ella misma crea. O a los delincuentes que nosotros mismos vamos haciendo. Ujú. ¿Alguien quisiera decir algo para finalizar? Con confianza. Mm. ¿No, no? Tú, Loren, Andrea, Claudia. Pues es que nada más era como justo lo que está, bueno, lo que estabas mencionando o lo que más bien decía lo que acabas de leer, pues es como lo que yo creo que sucede, pues sí, lo que tienes que sucede actualmente, ¿no? Suavizar demasiado las leyes para dejar a veces impunes algunos, pues algunos delitos, pero creo que eso es lo que pretende, o sea, bueno, lo que se pretende con que lo que mencionaba Jessica, o sea, de que nosotros mismos, o sea, la sociedad mantenga el orden, mantenga la moral y ya no sea el Estado, o sea, como que el Estado no se vea como el que te está imponiendo cosas o está siendo cruel, sino más bien es que la sociedad lo está haciendo, porque el Estado obviamente no responde a estos crímenes. O sea, digamos, si muchas personas también, también hay que ver el otro punto, ¿no? Si muchas personas deciden que vamos a linchar a un delincuente, es porque saben que han impuesto, que han pues puesto denuncias, han intentado todas las vías legales y no ha sucedido absolutamente nada. Entonces también es un cansancio estar pues pasando por lo mismo siempre y llegan a esos niveles de pues linchar a una persona, justamente porque el Estado ha suavizado mucho, mucho esto y le deja, como tú decías, el trabajo sucio a la comunidad, más que para que ellos ya no sean como los que están, eh, pues sí, o sea, los que están linchando a los delincuentes. Sí, también es algo muy difícil, pero creo que como tú dices, no, al final no es como que dé una respuesta, solamente pone sobre la mesa lo que pasa, o lo que pasaba y lo que está pasando actualmente. Gracias, Lore. Andrea. Yo quería decir algo como por la línea de esta Lore, que es que básicamente creo que ya no creemos en la justicia que existe o la justicia que se nos dan. Y por ejemplo, se ve reflejado en las denuncias informales que han salido muchísimo últimamente. Yo lo veo, por ejemplo, en los tendederos, en cómo de repente a mí me tocó pasar una mala experiencia con una profesora y me dio muchísimo miedo denunciarla porque era una profesora que llevaba muchísimo tiempo en el colegio y sentía que no iban a hacer caso. Entonces preferí decirle como a mis amigas nada más como no se metan con esa profesora y ya. Pero pues eso, ¿no? Que creo que le hemos perdido la fe a las autoridades y que hemos intentado ser nosotros la autoridad o hacer algo por nuestra cuenta, pero no es lo que hacemos por nuestra cuenta, replica el sistema punitivo. Entonces, pues como que de esta clase me voy pensando en qué otras cosas podemos hacer que no sean eso y qué podemos hacer desde la pedagogía, sobre todo. Gracias, Andrea. ¿Alguien más? Bueno, pues vamos a tener oportunidad de seguir pensando sobre todo esto porque decidimos que
la segunda clase que vamos a tener sobre Nietzsche es este mismo libro, solo que ahora será el tratado tercero. De los 3 tratados de este libro, es el más extenso. Sí, es un tratado, la verdad, que bastante larguito. Entonces, pues, pues ahí léanlo hasta donde puedan, porque la verdad es que está muy extenso y tampoco se trata de que ocupemos las vacaciones, la Semana Santa para otra cosa. No, si tenemos trabajo, ni modo, pero pues tampoco es la idea cargarlos así de cosas, ¿no? Pues, finalmente es descanso. Entonces, léanlo hasta donde vayan llegando. Ahora, el capítulo tercero o el tratado tercero toma un giro diferente y pasa del análisis penal al análisis de una figura en especial, que es el sacerdote. Ajá. Ahora pasa a revisar al pueblo sacerdotal por excelencia, los judíos, por ejemplo. Pero es muy interesante porque Nietzsche lo va a revisar el sacerdote, es decir, a los judíos, a los católicos, y por primera ocasión Nietzsche se pone a investigar sobre la India. Y entonces, ¿por qué del judio-cristianismo o el catolicismo? Me quedaría con la India, por ejemplo, y por qué ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora cuál es la función de la religión en la sociedad, y para eso vamos a hablar de ascetismo, sacerdotes, la castración, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos fecha de entrega ya, ¿no? Está en el grupo de WhatsApp, entonces creo lo entregan dentro de 8 días, si no mal recuerdo. Entonces, son 3 cuartillitas. La verdad es que se lo echan de volada. Ya saben, lo mandan a los 2 correos, al de Lore y al mío. Y pues ahí tal vez nos tardemos un poquito porque estamos leyendo también los de textos, pero todos los vamos a responder. Ujú. ¿Algo que se me pase, Lore? No, pues nada, o sea que es un ensayo o el video, o sea, cualquiera de los 2 trabajos, y sí tienen hasta el 12 para entregarlo. Y bueno, ya al rato si quieren también les mando, bueno, les recuerdo los correos de ambos y por eso. Perfecto. Bien, pues ahí está. Muchas gracias. Nos vemos en 15 días presencial en la facultad. ¿Mm? Disfruten sus días. Hasta luego. Gracias, Lore. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Bye. Cuídense. Gracias, adiós.